Amigas y amigos de todo el país, son las 15 horas con un minuto y en esta rueda de prensa virtual estaremos dialogando con Juan Carlos Jácome, el expresidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional CFN, para hablar sobre todo respecto a estos créditos rápidos que se están ofertando para beneficiar al menos 500 empresas a nivel nacional. Recordemos que los medios públicos prestan su señal para facilitar el ejercicio periodístico. Estaremos dando lectura a las preguntas e inquietudes de los diferentes medios de comunicación que las hicieron llegar al chat de la presidencia a través de la Secretaría General de Comunicación. Ingeniero, muy buenas tardes, el país le escucha. Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los medios que están conectados en este momento a esta rueda de prensa. Correcto, vamos a hablar acerca de estos pymes, de estos créditos rápidos, sobre todo para la gente que necesita en este momento reactivar sus operaciones. ¿A qué público estaría dirigido, presidente? Sí, este producto va destinado específicamente al segmento de pequeña y mediana empresa, específicamente aquellas empresas que facturen entre $84,000 promedio al año y $1,000,000, digamos que son el segmento al cual podría aplicar a esta nueva línea, ¿no? Es importante mencionar cuál es el contexto y por qué surge. Nosotros hace un par de semanas atrás empezamos ya a implementar y a comunicar a nuestros clientes el tema del diferimiento extraordinario como resultado de la crisis actual por la cual atraviesa el mundo y en la cual básicamente CFN en su nivel de sensibilidad hacia con la realidad actual difícilmente iba a exigir pagos de nuestras deudas producto de que las ventas de muchos negocios están caídas, ¿no? Entonces, como CFN básicamente presta sobre la base de lo que cobra, cerca de $100 millones no se van a cobrar producto de este diferimiento extraordinario. De ahí que, siendo conscientes de que el país requiere recursos, empezamos desde el minuto cero a buscar recursos disponibles para poderlos transferir mediante crédito. Y es que encontramos en el patio común, el sector público, digamos que el objetivo conjunto del BIES también de canalizar esos recursos de alguna forma para el mismo nicho. Ahí es que el BIES invierte en CFN cerca de $50 millones y esos millones de dólares van a ser, digamos, canalizados de alguna manera mediante crédito a todos los pequeños y medianos empresarios del país. Como usted bien lo mencionaba, como los rangos de crédito van entre $25,000 y $100,000 en promedio, podríamos estar hablando de que 500 operaciones de crédito son las que podríamos, digamos, que lograr a otorgar en este momento. 50 millones pueden lucir para muchos bastante o para otros poco. Aquí, más allá de la cuantía y de lo que pueda representar, lo primero es, digamos, que internalizar el contexto por el cual el país está atravesando, al igual que el mundo entero, que es algo que no controlamos, que no lo decidimos, que no lo esperamos, y que obviamente en estas circunstancias lo importante es dar señales claras a las diversas actividades económicas del país y que el gobierno, a través de la banca pública en este caso, pueda brindar 50 millones en crédito, es decir, el 50% de lo que no cobraríamos, poderlo colocar inclusive, es realmente una señal muy, muy alentadora y que de seguro a mucha pequeña y mediana empresa va a alivianar sus preocupaciones que hoy están. Es decir, hoy estamos todos en casa, procuramos de alguna forma mantener controlada la crisis sanitaria a nivel nacional, pero eso no quiere decir que en los hogares no hay preocupaciones, ¿no? La primera preocupación ciertamente son las deudas y probablemente al crear esta línea de crédito que, recalco, probablemente no alcance para todas las urgencias que hoy hay y para todos los que deseen un crédito, pero lo importante es poner un poco el grano de arena y poner la señal en el mercado. Seguramente vamos a poder crear algo de paz en los hogares y en especial, porque a pesar de que hablamos de pequeña empresa y mediana empresa, lo más importante en este caso es ver la línea de real importancia en estos créditos. Y es que podrían ser destinados para pagar nómina, es decir, mantener la paz no solo del empresario, sino la paz de los hogares que dependen de estos, que son sus empleados y la gente que depende de ellos. Más aún, una condicionante importante en este crédito es esa, mantener los empleos, ¿sí?, para poder que el día de mañana no tenga ninguna consecuencia con nosotros una vez que haya obtenido el recurso, ¿no?
Ingeniero, según la proyección, se podrían estabilizar 25.000 plazas de empleo. Ahora, entre los 25.000 y los $100.000 que se podría asignar a cada una de estas empresas, ¿de qué depende el monto en este caso que se fijaría para el préstamo? Sí, bueno, este producto que hoy está denominado Pyme Express CFN Vies es un producto que ya CFN lo tenía diseñado hace un año y medio atrás, cuyo nombre original era solamente Pyme Express. Obviamente la conjunción con el Vies nos lleva un poco a reetiquetar el producto para que el cliente potencial tenga claramente que ese es el camino al cual aplicar en este momento. ¿Sí? Y en ese entonces, o desde ese entonces, se creó un modelo matemático estadístico muy robusto que básicamente toma la información financiera, contable y crediticia de los clientes y a través de un cálculo matemático determina cuál es el cupo viable para el aplicante, ¿no? Esa es la forma en la cual se calcula. Básicamente es una ecuación matemática muy técnica que mezcla muchos valores de la empresa financiera, contable y crediticia que determina el cupo disponible. Ahora, ¿por qué es importante? No solo porque nos permite garantizar agilidad. No va a haber mayor mano humana en el quehacer de la definición del cupo, ¿sí? De hecho, es casi automático, ¿sí? Y sobre todo, ahora, en estos momentos, como lo mencionaba al inicio, donde las preocupaciones, la angustia, la incertidumbre son quizás parte del día a día de muchos hogares y muchos negocios, el que la mano humana sea menor posible en estas decisiones crediticias, creo que nos permite garantizar un más alto de transparencia y de justicia. Creo que es un valor que aun cuando siempre lo decimos, hoy más que nunca, donde muchas personas van a estar quizás compitiendo o buscando el mismo recurso, el que seamos extremadamente técnicos, automatizados, transparentes y pragmáticos en el análisis del crédito nos permite tener la tranquilidad de que vamos a actuar en justicia. Esto sí lo comento en este momento, pero digamos es parte del proceso. Un poco para quien nos escucha pueda tener claro cómo es el proceso. El cliente que desee aplicar a Pyme Express FN Vies debe suscribir una carta en la cual básicamente nos autoriza a revisar su información financiera, contable y crediticia. Con eso, el sistema absorbe esta información, lo mete en esta mecánica que les menciono y obviamente arroja un cupo determinado para el aplicante. El cupo puede estar en este rango que les menciono o puede decir no aplica ningún cupo, por ende se vuelve la operación. Yo también soy sincero en decir eso. Somos banco y hacemos un análisis crediticio de la operación, pero pueda que el resultado en algún caso sea que no es favorable. Pero en todo caso, digamos que es favorable, entonces CFN le remite un correo electrónico y le dice, señores, su cupo es tanto, por favor, si vas a remitir estos documentos para poder aprobar su operación. El cupo ya es una preaprobación. Con los documentos que nos deban suministrar, ¿sí? Ya se consolida la aprobación. Son básicamente documentos sencillos. No hay aquí nada, digamos que muy complicado para que no lo puedan hacer. Es básicamente información de la empresa o la persona, el RUC básicamente, y estados financieros de la empresa que nos permitan de alguna forma tener esa información validada casa adentro, y una carta en la cual el gerente de la empresa autoriza a la persona X y Z a hacer el trámite a nombre de la empresa. Con eso, CFN recoge la información, ¿sí? Valida los documentos y aprueba la operación. Eso es todo virtual, electrónico, no requerimos que el cliente vaya a CFN. De hecho, estamos siempre en consonancia con la política de quedarse en casa. Y como le mencionaba, ventajosamente esto fue ya producido, lanzado y creado un año y un poco más atrás, lo cual hoy nos permite entrar con mucha rapidez con este producto que en sí mismo es muy ágil. Desde que los documentos son recibidos por CFN aproximadamente en 7 días hábiles debería responder a los clientes la aprobación del crédito, ¿sí? Y esa es la forma en la cual tratamos de estar quizás con un grano de arena, ¿sí? Pero digamos que siendo actores de alguna manera solidarios y coadyuvando a que el país se reanime y su economía no se
no se vea mucho más afectada de lo que sí ya de por sí esto puede afectar, ¿no? Ingeniero, dentro de los requisitos, ¿se establece la garantía real o la necesidad de garantes solidarios para otorgar este tipo de créditos rápidos? Sí, a ver, por norma bancaria es imposible no pedir una garantía. ¿Sí? Lo que sí hemos hecho en este producto, de alguna manera, es ampliar las alternativas. Comúnmente en banca requerimos garantía real, es decir, una garantía hipotecaria, pero en este producto también podría existir un garante solidario o algunos garantes solidarios que respondan o permitan soportar la operación que están solicitando. Es más, si vamos por el camino de estas personas que pueden ser los garantes solidarios de la operación, es mucho más, digamos que mucho más ágil porque no requiere tampoco ir. Los documentos que permitan esa garantía solidaria se valida, se instrumenta y se va hacia adelante, ¿no? Entonces recalco, y la pregunta es muy interesante, no solo el camino de la garantía hipotecaria es el único que aquí se requiere, que de hecho hoy en día es poco viable, porque para instrumentar garantía hipotecaria debería existir notarías, propiedades abiertos y hoy no están. Entonces la garantía solidaria es realmente el camino, en este caso, más expedito y que es el que está disponible en este momento, ¿no? Ingeniero, usted decía que todos estos trámites se están haciendo de manera virtual, pero, y también estamos hablando de que son empresas consolidadas o que están en proceso de crecimiento, pero la preocupación, si bien es cierto, está dentro de toda la sociedad, más aún en este sector empresarial. ¿Se ha planificado que la Corporación Financiera Nacional dé algún tipo de capacitación, asesoría de cómo invertir o cómo destinar estas líneas de crédito dentro de las operaciones de las empresas? Bueno, a ver, yo creo que es difícil decirle en este momento a cada quien en dónde alocar sus recursos, ¿no? Yo creería que por intuición de lo que hemos percibido en diferentes reuniones que hemos mantenido a nivel, digamos que nacional, con gremios, federaciones, cámaras, clientes de CFN, mucho de lo que hoy se requiere es para pagar nómina. Y si ese recurso que estamos dando va para ese destino, pues creemos que estamos sembrando en lo más importante en estos momentos, que es el lado humano de este problema que hoy vive el mundo. Entonces, en realidad no hay ninguna condición específica de a dónde debe ir el recurso. Es decir, puede ser para pagar nómina, puede ser para pagar un pasivo urgente que tienen que cumplir para poder quizás proveerse de materias primas o insumos y seguir produciendo. Imaginémonos que sea una pyme que se dedica al tema alimenticio o farmacéutico, ¿sí? Creo, por ejemplo, en ese ejemplo que planteo, puede ser utilizado en ambos caminos, ¿no? Pero no tenemos una relación específica en donde podemos usar los recursos. Sí, obviamente, es capital de trabajo exclusivamente que debe ser utilizado en el giro del negocio de la empresa. Siempre CFN, como banca pública, pide el respaldo del uso del recurso, ¿sí? Si el recurso no es utilizado en el giro del negocio, pues definitivamente el día de mañana deberíamos declarar la operación como vencida y empezar todo el proceso coactivo a esa operación. Sabemos que de todo esto son conscientes los clientes y siempre le explicamos esto previo a suscribir los contratos de crédito, ¿no? Sin embargo, la pregunta también me permite informar a los clientes que CFN tiene un esquema virtual de asistir en cualquier caso de inquietudes o requerimientos de información a través de la videollamada CFN, que la encuentran en la página web www.cfn.fin.es. Ahí en la parte superior al lado izquierdo hay una pestañita horizontal que tiene ese nombre, videollamada CFN, donde básicamente lo que hacemos es atender a los clientes de forma virtual a través de una agenda que ya está programada ahí con horarios y fechas en el calendario, y que, como también en el caso del PYME Express, videollamada CFN fue un producto que lo lanzamos casi a la par hace un año y medio atrás, y que en ese entonces fue realmente para ampliar cobertura, pero hoy se ha convertido en el mecanismo de subsistencia del servicio al cliente de CFN y de poder crear esas idas y vueltas con los clientes e interesados que son muy importantes y que al ser videollamada, por tanto virtual, nos permite afianzar aún más la política de quédate en casa. Es decir,
No dejamos de observar las prioridades urgentes, tanto en los diferimientos extraordinarios como en colocar recursos en la medida de lo posible, como en este caso a través de este producto que estamos conversando, PYME, Express, CFN, BIES, pero sabemos que por encima de esto está nuestra supervivencia, la salud, la vida. Por eso hemos puesto todo nuestro contingente tecnológico para que quien quiera aplicar a PYME, Express, CFN, BIES, no tenga que moverse de su espacio, de su hogar y desde donde se encuentre, poder aplicar y o poder consultarnos a través de videollamadas CFN. Lo mismo ocurre con los diferimientos extraordinarios. No requieren acercarse. Ingeniero, ya para ir finalizando, el producto está anunciado, está disponible. ¿Cuándo se puede empezar a hacer ya la precalificación a través de estos canales virtuales que hacía mención? Bueno, el producto ya está, digamos que en percha desde el día lunes, ¿sí? Y para serles sinceros, tenemos 497 ya aplicaciones de crédito. Obviamente, esas van a ser parte del análisis y probablemente no todas las que han aplicado al final lo logren, ¿sí? Pero ya en lo que va de la semana, tenemos 497 operaciones ya para ser iniciado el proceso, lo cual a nosotros, si bien nos agrada, porque eso quiere decir que el producto ha tenido en esas circunstancias adversas para el país, la sociedad, digamos que la penetración que anhelábamos, también obviamente nos hace ver que la demanda de crédito en estos momentos obviamente es prácticamente inconmensurable, que quizás los 50 millones, aun cuando ayuden a algunos, no sean suficientes. En ese sentido, me permito comunicarles a muchos que estamos trabajando con banca internacional, literalmente poniéndonos en la fila para poder obtener recursos de exterior a la brevedad posible y poder inyectar más liquidez hacia el país. Eso es banca de desarrollo, es lo que tratamos de hacer con lo que tenemos a la mano, siempre pensando en el bien del país, de la fila empresarial, del desarrollo, pero como les mencionaba, como gobierno, siempre pensando en el bienestar de los hogares, del empleo, que sin duda alguna hoy en día es tan importante como el preservar la salud y la vida. Ingeniero, pregunta final a la que puede sumarle también su mensaje. Tenemos créditos ágiles con una tasa del 8.95% a un plazo de 18 meses. ¿Este plazo comienza a contarse desde que se transfiere el dinero o podría haber alguna concesión cuando se termine la emergencia sanitaria o cuando las empresas empiecen a retomar sus operaciones, entendiendo que en estos momentos la mayoría de los ciudadanos se encuentran haciendo teletrabajo? Bueno, en realidad empezaría a pagarse desde que se suscribe el contrato de crédito. Si nos hubiese encantado poder darles una gracia parcial, pero la operación del BIES, la CFN, era de muy corto plazo. De hecho, la inversión del BIES CFN es de 120 días y por ende lo que hemos hecho es tratar de estirar un poco más el tiempo para tratar de dar un mayor plazo posible dada esta inversión, sin desmerecer o sin agraviar cualquier variable económica de CFN, ¿no? Obviamente, CFN nunca busca utilidades, pero siempre va a estar pensando en cómo mantener, digamos que la solidez financiera de la misma, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, por darnos detalles sobre estos créditos ágiles PYME Express que están ya disponibles para las pequeñas y medianas empresas, un total de 50 millones de dólares que podría llegar a 500 empresas a nivel nacional y garantizar la estabilidad. Según dice la máxima autoridad de la CFN, 25,000 puestos de trabajo. Aquí concluimos esta rueda de prensa virtual. Le pedimos, por favor, simplemente que se quede en su casa. Buenas tardes.